¿Alguna vez te has preguntado qué papel importante puede tomar el saber escribir correctamente en nuestra vida cotidiana? No solo se trata de escribir palabras, en la mayoría de los casos se tienen que seguir ciertas reglas gramaticales que nos ayudan a saber expresar mejor nuestras ideas, a grado de que sea lo más entendible para toda persona que tenga cierto interés en leerlo. En algunos conceptos también suele ser considerado un arte, ya que este, con el paso del tiempo, nos ha ayudado a construir nuestra historia en el mundo, porque a través del tiempo el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, y la escritura es fundamental en la comunicación de los seres humanos. La redacción es una de las bases del aprendizaje humano que ayuda a nuestro cerebro a evaluar mejor los datos que recibe y a organizarlos mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente. Esto significa que los recordaremos mejor. Escribir de la manera correcta permite organizar información que se obtiene de manera más lógica, agradable y entendible. Hoy en día, con la llegada de la era digital, comunicarnos se ha vuelto más rápido. Estas nuevas formas nos han llevado a olvidarnos de la importancia que tiene el saber escribir bien. Muchas personas que cuentan con una profesión tristemente suelen afrontarse con problemas ortográficos, y esto se puede deber a los diferentes factores en los que nos desarrollamos, como los escolares, los sociales, culturales y familiares. Pero para entender aún mejor el problema de la redacción, entrevistamos a uno de los administrativos de la Universidad Rosario Castellanos, en el plantel Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, que nos adentrará más en el tema sobre el papel importante que tiene saber escribir correctamente en el día a día. Mira, el lenguaje es una herramienta muy poderosa del ser humano, pues es el primer invento que tiene para poder transmitir sus ideas. Desde el lenguaje que usaban nuestros antepasados, el lenguaje pictográfico, ya hasta el lenguaje mnemotécnico, que es el que utilizamos actualmente. Es una forma en que nosotros podemos mantener una comunicación cercana con las personas, ¿no? Transmitir nuestras ideas, nuestros conocimientos, vamos, en general. Esta parte pues es muy trascendente para la vida de las personas. Entonces, el redactar correctamente nos lleva a que nos expresemos de manera correcta, que podamos organizar bien nuestras ideas y que sean entendibles. Muchas veces no lo son porque no logramos encontrar aquellos signos o no los entendemos adecuadamente y confundimos en nuestras formas de expresarnos. Entonces, creo que la redacción es una parte muy importante dentro de nuestro lenguaje. ¿Puede hablarnos un poco de lo que entiende por una mala redacción y ortografía? Sí, es el hecho de no saber utilizar correctamente acentos, signos de puntuación, comas, punto y coma, o incluso a veces también cambiar a lo mejor alguna letra por otra, no sé, por ejemplo decir la palabra decisión en vez de escribirla con CS, que la escribamos con SC. Como docente del Instituto Rosario Castellanos, en los alumnos suelen cometer muchos errores. ¿Cuáles son esos errores ortográficos que usted nota más? La acentuación, sobre todo en verbos conjugados en pasado, eso es como un clásico. Por ejemplo, da la experiencia que he tenido impartiendo géneros periodísticos, el expresó, el propuso, el manifestó, expresó, son como comunes. Y la otra es que también suelen a veces confundir el uso de las consonantes, la B con la V, la M y la N, la S, la C y la Z, son como de cajón. ¿Cuáles cree que son las causas de la mala redacción y ortografía en los universitarios? Totalmente el uso de las tecnologías. Yo me acuerdo que hace bastantes años cuando inició, bueno, de hecho empieza todo desde el uso de los mensajes de texto, pero también con redes sociales como Twitter, porque antes no te gustaba pagar más de un mensaje que te costaba como un 80 un mensaje de texto y no querías pagarlo digamos, si tu texto era largo, querías tú abreviarlo de tal manera que no pagaras más de 2 mensajes. Entonces de ahí inicia la idea de querer concretar los mensajes para pagar menos. Entonces pues ya de ahí se ha hecho una cierta flojera por el escribir completo, y además porque la ortografía, más bien la comunicación escrita, es fría.
entonces la gente no le gusta escribir de una manera muy formal y muy a secas. ¿Cuál cree que sean esas bases? ¿Cuál cree que usted sean las causas de la mala redacción y de esta ortografía? Pues fíjate que Pierre Bourdieu maneja algo sobre el capital cultural y habla sobre el capital adquirido y el capital, hay un tipo de capital que menciona sobre la parte de la familia. Entonces, si en la familia no tuvimos esta posibilidad de leer, no tuvimos una biblioteca, no contamos con alguien que nos guiara para poder tener este amor por la lectura, pues difícilmente la vamos a poder desarrollar más adelante. Y esa es la base, desde ahí empieza, desde la familia, empezar a leer, tener el hábito no solamente de una lectura de distracción, ¿no? Sino que también una lectura que nos lleve a cultivarnos. Leer noticias periodísticas, leer artículos científicos. Poco a poco esto nos va a ayudar a tener un lenguaje pues más amplio, podernos expresar y saber cómo redactar, cómo utilizar las palabras adecuadamente. Entonces, desde ahí creo que viene la problemática de la redacción. ¿Cree que con las nuevas tecnologías se afecta a los jóvenes en su escritura? Sí, justo como mencionaba en la pregunta anterior, las tecnologías afectan muchísimo la escritura. De hecho, trabajando con mis alumnos dos aspectos, la comunicación escrita, tanto en un documento en Word como en un documento que ellos hagan a mano, en un documento en Word difícilmente tienes muchas faltas de ortografía, pero cuando yo reviso como docente una tarea escrita, ahí es donde puedes detectar que hay muchísimos errores en la ortografía. Entonces, muchos jóvenes dependen mucho del autocorrector ya, tanto en WhatsApp, por ejemplo, en el teléfono o en cualquier aplicación. Queríamos saber si nos pudiera comentar que si en este caso usted también ha sufrido o aún llega a cometer estos errores ortográficos. Claro, creo que, mira, la redacción es también muy personal, te habla de tu contexto. Yo puedo redactar de una forma, inclusive, bueno, yo emito documentos oficiales, entonces de repente algún compañero o compañera lo puede recibir y decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué lo redacta así? Yo le hubiera puesto esto, yo le hubiera puesto esto, yo lo hubiera expresado de tal manera. Eso también es como una parte de decir, bueno, la redacción te habla de la persona, te habla de su capital cultural, de la formación que tiene. No es lo mismo la redacción de un licenciado en Derecho que de un licenciado en Psicología, ¿no? La forma en la que vas a sustentar tu dicho es diferente. Entonces, desde ahí un poquito esa parte. Pero efectivamente, de ahí me preguntas tú si todavía cometo algunos errores tipográficos. Sí, o sea, de repente entre escribir rápido, ya como vieron ahorita, el tiempo, lo importante también es revisarlo, ¿no? Si uno lo entrega así sin hacer esa conciencia, entonces ahí es el problema. Cuando tú ya lo revisas y dices, ok, me equivoqué acá, entonces lo vuelvo a corregir, ahí ya estás aprendiendo. Como docente, ¿qué propone para solucionar los problemas ortográficos para los estudiantes en el IRC? Una buena medida es poner un porcentaje o un punto en las evaluaciones para los trabajos escritos que consideren la buena o la mala ortografía, pero no solamente con el sentido de castigar la calificación, sino permitirles también a lo mejor una nueva entrega a los alumnos para que existan las correcciones. Yo creo que está súper padre el programa que ahí tiene Subdirección Académica, donde te colocan ahí un libro y puedes agarrar un libro y dejar otro, y eso fomenta ciertamente el hábito de la lectura, pero el problema es que muchos jóvenes les da flojera leer. Prefieren a lo mejor estar viendo un TikTok que estar leyendo. Entonces, si a lo mejor todos fomentáramos ese hábito de la lectura, yo creo que cambiaría muchísimo. Yo que diario salgo a la escuela, ¿no?, a trabajar, por lo menos tengo ya ese fomento de que diario cargo con un libro. Entonces lo voy leyendo siempre en el transporte público. Entonces, de hecho, prefiero ir solo en el transporte público porque así yo voy leyendo. Entonces, si todos hiciéramos ese hábito de decir, bueno, me voy a llevar un libro para irlo leyendo, eso cambiaría muchísimo.